Este cuento es con mucho cariño para Tomás, para Carla, José y Joseph. Las fiestas navideñas ya habían quedado muy atrás para los animales que vivían en un bosque más allá de las montañas y del mar. Una bella mañana del cielo despejado, los animales se despertaron de un sopetón, asustados por el ruido que venía de afuera de sus casas. Un gran tren chu 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 conducido por una cebra les dijo, dentro de una semana es carnaval. Asomándose a las madrigueras y a las ramas de los árboles, todos se preguntaban, ¿carnaval? ¿Qué es carnaval? Ninguno de los habitantes del bosque sabía aquello que era del carnaval. Nunca habían oído hablar de esa fiesta. La cebra paró el tren y empezó a distribuir invitaciones para todos, pero los animales se quedaron mirándola desconfiados, sin dar un paso siquiera. La cebra, extrañada, les preguntó, ¿es que no sabéis qué es carnaval? El león salió delante de todos y contestó, no, no sabemos qué es. Es más, jamás habíamos escuchado esta palabra. Entonces la cebra pidió que todos se acercasen para explicarles qué era lo que era el carnaval. Curiosos los animales la rodearon y en silencio escucharon lo que les contaba la cebra. El carnaval es una fiesta que se celebra todos los meses de enero. Nunca olvidamos esa fiesta, nos reunimos para bailar y celebrar. Son unos días de mucha alegría en el que todos nos empeñamos en llenarnos de colores, de brillos y de ilusión. Los animales con la boca muy abierta no se lo podían creer. El carnaval era todo lo que podían soñar en estos tiempos tan grises, tan fríos y tan solitarios. Entonces todos empezaron a gritar, ¡queremos ir! ¡Queremos ir! La cebra les pidió silencio y les dijo que todavía no había terminado. Para participar en nuestra fiesta de carnaval hay una condición. El que vaya tendrá que disfrazarse. Y antes de que los animales le preguntasen qué era lo que tenían que disfrazarse, la cebra siguió. Disfrazarse significa vestirse de otros animales, de otra persona y de otro animal. Se pueden disfrazar de oso o de payaso, de lo que ustedes quieran. Los animales animados le dijeron que sí, que aceptaban la condición. Y la cebra despidiéndose les avisó. Dentro de 5 días pasaré por aquí para recogerlos. Adiós, amigos. Los animales se pusieron manos a la obra para el gran acontecimiento, aunque no sabían cómo empezar. El conejo, muy astuto como siempre, empezó diciendo que iba a disfrazarse de tortuga. La tortuga, a su vez, dijo que su disfraz sería de conejo. El oso se había disfrazado de león porque su sueño era ser valiente. El león se disfrazó de oso para que pudiera ser más dulce y cariñoso. Y así cada animal del bosque empezó a prepararse para el carnaval. Chu, chu, tal y como lo había prometido, la cebra volvió al bosque para recoger a los animales para el carnaval. Se llevaron más de una sorpresa, se rieron un montón, pero sobre todo se juntaron para bailar y compartir la alegría y calor en días tan fríos. ¿Les gustó, amiguitos? Con mucho cariño. Lo miré muy atento a Tomás, a Joseph, a Carla y a José Gabriel.